buenos días. Qué bendición poder ingresar a sus hogares nuevamente. Darle gracias al Señor por un nuevo día que Él nos da. Bendiciones, hermanos. De verdad nos extrañamos. Hemos hablado con mi esposo el hecho de volver a la congregación, verles, abrazarles, pero todo a su tiempo. Que el Señor les bendiga y que este tiempo sea un tiempo de reflexión para nuestras vidas y alabemos al Señor todos juntos como familia. Acompáñenos, por favor. Es hora de adorar. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Aleluya. Gracias, Señor. Y te exaltamos. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, Vamos, díselo ahí donde estás. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, a Cristo. Solo a Cristo yo exaltaré. Oh, gracias, Jesús. A Cristo, solo a Cristo yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo entró clamando Rey. A Cristo, solo a Cristo yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo
cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cubriéndome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, Aleluya. por esta hermosa oportunidad que nos das de Gracias, Cristo. podernos acercar al trono de tu gracia Sí, Señor. y poner en tus manos, Señor, Gracias, Espíritu este Santo. tiempo de alabanza, Sí, Señor. de adoración a ti. Gracias, Jesús. Te alabaremos, oh Señor, invocaremos tu nombre, siempre lo haremos, Señor, por tu grandeza y por tu bondad. Gracias por hacernos bien, porque el bien que tú nos has hecho, Señor, es el bien que necesitamos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ustedes habrán visto, amigos y hermanos, el tema que hoy nos compete, la palabra que Dios nos ha indicado que compartamos, está basada en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo, estudiando, reflexionando desde el verso 2 en adelante. ¿Por qué no lo hacemos desde el 1? Porque es interesante que aunque el capítulo 3 inicia hablando del joven Samuel que ministraba en el templo, que ministraba en la presencia de Elí, dice la escritura: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Entonces, veamos. Y aconteció un día, verso 2, que estando allí acostado en un aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Está hablando acerca de Elí. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y allí, en medio de este lugar en donde el arca de Dios estaba, en el templo, y antes que la palabra de Dios se apagara, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar una vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate.
Y es interesante que al seguir este relato, la idea que el Señor está dando con claridad es el hecho de que Dios está haciendo un llamado. Pero veamos. Así que le dice en el verso 4, y el Señor llamó a Samuel y éste respondió, aquí estoy. Leo en la versión de la Nueva Versión Internacional. Y enseguida fue corriendo, verso 5, donde estaba Elí, otra vez, vuelvo a repetir, y él le dijo, vuelve, acuéstate Samuel, y volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? El verso 7, Samuel todavía, le vuelve a decir Elí, le vuelve a decir, no te he llamado, vuelve y acuéstate nuevamente. En el verso 7, Samuel todavía no conocía al Señor, dice esta versión. Y en la mayoría de versiones dice que no se le había revelado aún el Señor a través de la palabra. Pues él no se había manifestado aún en nada. No conocía al Señor todavía. Es interesante y vamos a ir viendo eso detenidamente. Samuel todavía entonces no había tenido una experiencia con el Señor. Y por eso a la voz de Dios al llamarle, él corría donde el sacerdote Elí. 8. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel. Y él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová, el Señor, dice la Nueva Versión Internacional, y entonces Elí entendió que el Señor estaba llamando al muchacho. 9. Ve, acuéstate, le dice Elí, y si alguien vuelve a llamarte, dile, habla. En la versión tradicional de la Reina Valera dice que Elí le dice a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla. Jehová, habla Jehová. Señor, habla, que tu siervo escuche. Así que Samuel se fue, se acostó en su cama, y entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. Si seguimos viendo la historia, que es un capítulo bien lindo y que vamos a tratar de leerlo todo, es interesante que el contexto de la historia que estamos viendo es un tiempo difícil para la nación de Israel. La Escritura nos enseña que es la obra de Dios en la historia un hecho real. Hoy estamos preguntándonos qué estará haciendo el Señor en medio de las circunstancias que el mundo vive. Ante las noticias, ante los comentarios, ante artículos y temas relevantes, ¿qué estará haciendo Dios? Alguien se preguntó hace unos años atrás, ¿dónde estaba Dios cuando las Torres Gemelas fueron destruidas? Y la gente se preguntaría hoy, ¿dónde está Dios ahora en medio de esta pandemia? En donde ahora se hace el comentario de un rebrote. Y es que el hombre ha sido siempre una persona que al razonar y cuestionar quiere respuestas y soluciones de inmediato. Sin embargo, muchas veces las circunstancias que la vida nuestra atraviesa tienen un proceso, tienen un por qué y para qué. En los días del profeta Samuel, o en los días de este escritor, al leer el libro de Primera de Samuel, es interesante que el tema central de todo el libro es que Dios está inmerso
en medio de la historia del hombre, interesándose en primer lugar en el hombre mismo. Así que Él tiene un interés enorme por su vida. La semana anterior, cuando hablamos acerca de nuestra entrega al Señor, cuando hablamos acerca de buscar al Señor, es interesante que Pedro hizo una declaración: aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. Pedro fue el primero que abandonó al Señor. Ahora, esta es una historia muy distinta a la de Pedro. En este es un muchacho que apenas, recién tiene algunos años de estar viviendo en el templo. Y recordemos entonces la historia brevemente. Ana, su mamá, no tiene hijos. Y entonces ella le pide al Señor tener un hijo. Su esposo pues no entendía a su esposa, e incluso cuando Ana iba al templo para pedir por un hijo, el sacerdote Elí pensó que Ana llegaba al templo embriagada, porque la actitud de ella era como aquellas personas, tristemente usted y yo habremos visto en la vida que hay mujeres que se embriagan y que se emborrachan, pero como digo yo, de una forma fea, horrible. Aquellas mujeres que no solo están embriagadas, sino que están llorando, están gritando y están muchas veces, una mujer embriagada lo hace por decepciones, porque la abandonaron, porque perdió a alguien en particular. Y Ana se acercaba al Señor de una manera tan descompuesta en su manera de ser. Sus emociones eran tan evidentes que su espíritu, dice la Escritura allá en el capítulo 1, verso 15, dice que Ana le responde: Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Así que no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mi congoja y de mi aflicción ha hablado hasta el día de hoy. Él respondió entonces y le dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue tu petición que le has dicho. ¿Cuál era la petición de esta mujer? Que ella hallara gracia. Claro, él le dice que ella se vaya en paz, pero ella, mire lo que responde: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. El día en que el sacerdote Elí la atiende, en cierto modo, aun cuando él no entiende que ella estaba afligida por esta gran pena de alma de que no puede tener hijos, ella le pidió un hijo a Dios y le dijo: si me das un hijo, yo te lo daré a ti. Así que entre las mujeres de Israel, las que amamantaban sus hijos lo hacían por 2 años. Cuando Ana llega a tener milagrosamente un hijo dado por el Señor, porque a él se lo pidió. De hecho, nuestros hijos son dados por Dios. Usted ha oído esa frase: este no lo teníamos planificado y se coló. No hay niño que se cuele, no hay niño que sea un intruso en una familia. Por más que usted se cuide, entre paréntesis, los hijos son de Dios y vienen de Dios porque son herencia de Dios. Este Samuel es herencia de Dios a una mujer afligida, a una mujer que necesita un hijo. Pero es precioso que esta es una mujer que cumple su palabra. Le dijo: te lo daré a ti para que te sirva toda la vida. A los 2 años después de que ella lo amamantó, en el tiempo del destete o destetar, que también la Biblia lo menciona de esa manera, suena un poquito crudo y cruel y feo, y aunque suena
en nuestro tiempo suena más bonito el amamantar. Cualquiera de las dos cosas, Ana lo hizo. Dejó de amamantar a su hijo Samuel y lo trae al templo para que allí crezca y viva y empiece a aprender todo lo que tiene que ver con servir a Dios. Es interesante entonces que allí es donde aparece la historia del sacerdote Elí, de sus hijos, de Samuel. Si mencionamos personajes aquí en el inicio de este libro, está Elí. Bueno, y tal vez antes de hablar de Elí, la Biblia habla de los lugares en donde toda esta historia se desarrolla. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliud, y ahí está el nombre de su descendencia, y el nombre de su esposa era Ana. Y aunque este hombre, porque eso era costumbre, tenía otra mujer llamada Penina, él amaba a Ana, pero Ana no podía darle hijos. Luego aparecen nombrados los nombres de Ofni y Finés, hijos de Elí, que eran sacerdotes de esta época. Aparecen entonces personajes, como dije, Elcana, Ana, Elí, Ofni, Finés, Samuel. Y en esta época, la Biblia dice que Elí era un sacerdote que había envejecido. Algunos piensan que, o haciendo un cálculo, él está más o menos entre unos 70 años ya. Ha entrado en lo que hoy llaman la tercera edad. Como que la tercera edad es un grupo de gente desechada. Pero usted, amado y amada hermana que me ve, que ha pasado los 50 o 60 años o 70 y ya tiene hasta 80, nunca se sienta desechado de esta sociedad, aunque así es la sociedad ingrata. Pero como la Biblia dice, que aún en la vejez fructificará, siéntase dichoso de usted ser una persona adulta que aún da fruto y que su fruto debe de ser apreciado por los que están en su casa. Ese es otro tema. A veces los adultos, los ancianos, ya no caben en la casa de sus hijos, tristemente. Cuando los hijos crecen, los hijos y los nietos caben en casa de los abuelos. Pero cuando los abuelos ya están más viejos, resulta que los abuelos sí ya no caben en la casa de sus hijos. No se sienta desechado. Elí era un hombre que, aunque había servido al Señor, tiene dos hijos que están provocando grandes problemas en la sociedad. Para hablar de esto necesitaría yo un tiempo extra. Pero quiero decirles que a causa de un sacerdote que envejecía y que dos de sus hijos que lo podían suceder no estaban haciendo lo correcto, Dios permite que a través de una mujer estéril venga un muchacho llamado Samuel, que su nombre significa dado por Dios o pedido a Dios. Así que este pedido a Dios que Dios da a una mujer afligida viene a convertirse para la nación de Israel en una luz y en una esperanza futura. Pero esta esperanza y esta luz futura llamada Samuel no había conocido al Señor todavía. Y aunque había sido traído desde niño, el verso, voy a regresar para que usted ahí en casa, espero que usted en casa tenga su Biblia abierta y que no solamente esté atento a mi persona o a esta transmisión, sino que también pueda estar con su Biblia ahí. Le animo. Si no está cerca de una Biblia, vaya. O con su dispositivo de Biblia en su teléfono. Ahí abra y vea el versículo 18 del capítulo 2. 2:18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Es interesante que el joven ministraba. Hay otro pasaje en donde
hace referencia a Samuel como el niño. Y el niño estaba en la presencia del Señor. El joven estaba ministrando en la presencia de Jehová, vestido con un efod de lino. 2:18. Pero ahora cuando llegamos al capítulo 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, tiene una supervisión. Está allí Elí supervisando que él sepa ministrar a Dios. Y esto es algo que me llama la atención. Esto era parte de una enseñanza, era parte de su discipulado de seguro. Pero antes de servir plenamente al Señor, Dios sabía. Y Dios, que lo sabe todo y que lo conoce mejor, que conocen las cosas mejor que nosotros, sabía que para que Samuel fuera un impacto en su sociedad, él tenía que haberle conocido. Él tenía que tener un encuentro con Dios. Y aunque ministraba, imagínense, hoy hay tanta gente que ministra a Dios en el canto, en la música, en los instrumentos, y que incluso, como escuchaba hace unos días el testimonio de un predicador, que él decía, era diácono, servía al Señor, ministré, prediqué, pero yo no me había vuelto al Señor, no me había convertido. Y hasta que tuvo un accidente fuerte, él entendió. Usted no tiene que tener un incidente horrible o feo para entender que Dios le ha hecho un llamado. Yo entendí eso hasta que a través de un accidente automovilístico me di cuenta que Dios me había hecho un llamado. El camino que yo estaba escogiendo no era el camino que Dios quería para mí. En sentido general, hay muchas veces que nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Pero, ¿por qué no le pregunta a usted al Señor si lo que está haciendo ahora es lo correcto? Porque podríamos pensar que incluso esto que estamos haciendo de transmitir, de llegar a su vida, es lo correcto. Pero ¿y si lo correcto fuera que usted no necesite de un programa en vivo en YouTube, en Facebook Live y en las distintas plataformas, sino que fuera el tiempo en el que durante todos estos 6 meses hubiésemos estado sumergidos, metidos en la presencia del Señor independientemente? ¿Qué hizo la gente en el inicio del siglo XIX cuando la fiebre o la pandemia española, de la fiebre española, los invadió? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los cristianos de aquel día? ¿Buscaron a ver si el pastor estaba transmitiendo en vivo en YouTube? No había YouTube. Entonces, ¿qué hicieron? La historia no dice mucho acerca de la iglesia, pero es interesante que en el principio de ese ciclo también hay otro incidente muy interesante, cuando el Titanic se inaugura. Y alguien dijo, no, este barco no lo hunde ni Dios. Y se hundió el día de su inauguración. Y es curioso, y más que curioso, es una bendición saber que allí en el Titanic iba un predicador inglés que había sido invitado para ir a predicar a Nueva York. El Titanic se trasladaba de Inglaterra hacia los Estados Unidos. Y en medio de toda esta crisis del Titanic se levantó un predicador para decirles que había esperanza, que Cristo había muerto por ellos y que antes de cualquier suceso debían de entregarle su vida al Señor. Algunos sobrevivientes recuerdan a este predicador. Él también murió. Usted y yo no sabemos las cosas que Dios tiene planificadas para nuestra vida. Y vale la pena que nosotros entonces, como Samuel y como Elí, busquemos al Señor. Ahora, el texto que me llama a mí la atención, y por eso hemos titulado a este sermón, antes que la lámpara se apague, tiene que ver básicamente con la palabra. La palabra, antes que la lámpara se apague, hace énfasis a la continua luz
que tenía que haber o que había en el templo. En Éxodo 27:20 hay un pasaje que dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacadas, para la alumbrada, para hacer arder continuamente las lámparas. Y Aarón quemará incienso aromático, dice el verso 30, Éxodo siempre 37. Y sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas. Así que las lámparas hacen alusión a la luz que debía de haber continuamente en el tabernáculo. En el tabernáculo continuamente tenía que estar iluminado. Allí habían varios muebles, por decirlo así. Estaba el altar del sacrificio, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, y ese candelabro debía de contener siempre en sus contenidos para iluminar el lugar, siempre debía tener el combustible de aquella época. ¿Cuál era el combustible de aquella época? El aceite de las olivas. Y si hablamos en términos de simbología, ese candelabro habla de Cristo, ese candelabro habla del Espíritu Santo, ese aceite y esa luz hablan de la unción y de la palabra. Y dice aquí en Samuel que escaseaba, y en esos tiempos dice no era común oír, pero la palabra del Señor no era frecuente en las visiones. Escaseaban aquellos días las visiones y no eran frecuentes más. Y acontece entonces que estaba entonces Elí quedándose hasta ciego. El sacerdote que tenía que traer la luz y que tenía que traer la palabra y la visión de Dios se estaba quedando ciego. Algo más, la situación del pueblo socialmente, espiritualmente. El sacerdote está viejo, el sacerdote se está quedando ciego. Y además sus hijos salieron sin vergüenzas. Se comían la carne del sacrificio o para el altar que no debían. Tomaban del altar lo que no debían de comer. Les encantaba comer. No está malo comer. No está, porque es parte de nuestra vida. Pero comer simplemente por saciar un deseo realmente egoísta trajo para que Finés y Ofni realmente se convirtieron en dos hijos problema para Elí. Así que no solo escasea la palabra, escasean las visiones. ¿Sabe qué escasea? El liderazgo. ¿Sabe qué estaba escaseando? El futuro espiritual para Israel con un sacerdote y sus hijos. Cualquiera de ellos, a la muerte de Elí, lo iba a suceder. Iban a quedar en ese lugar. Voy a hacer un paréntesis acá. Tengo 3 hijos. Una hija mayor, un hijo en el extranjero y nuestro hijo que vive entre nosotros ahora. Como yo no anhelaría y desearía que ellos me sucedan. Pero también hay gente malintencionada en este mundo que cuando ven que el hijo también ministra o se hace un pastor o un profeta o la moda que incluso hay hoy, profetas, apóstoles y bueno, y hay de todo, hay un apostolitis, hay una profetitis, hay un evangelitis, hay de todo hay en día, pero si no hay un llamado, hay una crisis espiritual. Y aunque yo pusiera a uno de mis hijos en mi lugar, si no conoce al Señor como Samuel estaba por sucederle, ¿qué futuro le esperaba a Israel? ¿Qué futuro le esperaría a una congregación en donde simplemente yo, porque es mi hijo, pongo en mi lugar a mi descendiente? Sin estar consciente de, ¿tiene llamado o no tiene llamado? Así que Elí no podía decir eso.
Sin embargo, era parte de lo que la Biblia enseña. Eso era de esa manera. Ellos eran descendientes de Aarón. Y como tal, entonces tenían ese derecho. Habían sido, pero los hijos de Elí hacían lo indebido en el templo. E incluso las mujeres que ayudaban en los asuntos del templo en aquellos días fueron víctimas de estos hombres, de los cuales de uno de ellos claramente la Biblia dice que tenía esposa. ¿Por qué? Porque dice que su mujer estaba embarazada. Y si usted tiene embarazada a alguien, o es su esposa o es su amante. Espero que sea su esposa. Así que uno de los hijos de Elí tenía esposa. Del otro no se menciona. Pero ellos tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban al templo. Eran unos sinvergüenzas. Y la palabra entonces, por eso empieza diciendo en el capítulo 1, escaseaba. El sacerdote estaba casi ciego, empezaba a tener problemas con su vista. Y mientras él estaba descansando en su habitación, Samuel también lo hacía. Se oyó una voz que dijo: Samuel, Samuel. Encontrados entonces ellos en esta circunstancia, Dios está interesado en llamarnos antes que la lámpara se apague. En este mundo, donde en todo el orbe mundial, la iglesia cristiana está presente. Hago una referencia a que en la China comunista actual, en donde hay cristianos, es interesante escuchar el testimonio de 20 jóvenes que están siendo equipados por un misionero norteamericano, y cuando él termina el discipulado entre ellos, haciendo una reunión casi como en secreto, los chinitos le dicen al misionero americano: ore por nosotros. Así que él, habiendo hecho una cercanía con ellos, sabía que estos 20 jóvenes chinos venían de distintos lugares de China. Y la historia es interesante, porque vinieron de todas las regiones o de varias regiones distantes de la China, y vinieron a este lugar de Wuhan, donde se inició este virus del COVID. Y ahí están teniendo este equipamiento, y han recorrido 15 horas en tren. Otros han recorrido casi un día completo entre caminar, cabalgar, subir camiones, tomar un tren y llegar a Wuhan, para tener un discipulado de una semana, en donde en la China los cristianos que se reúnen en secreto se reúnen para estudiar la Biblia de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sentados en el suelo sin moverse más que solo para comer. Así que cuando estos chinitos le dicen al americano, al misionero: ore por nosotros, él les dice: ustedes deben de orar por mí. Creo que esto ya lo había compartido en una oportunidad, pero lo que me llama la atención es: antes que las circunstancias en el mundo sean difíciles, antes que la palabra, o por causa de la palabra, el mundo sea perseguido de una manera más drástica, porque en la China persiguen a los cristianos hasta la muerte, destruyen los templos que hoy nos están haciendo tener cerrados. Yo no creo que estoy contento, estoy agradecido con Dios, pero contento de estar en mi casa siempre transmitiendo para ustedes. No es lo que bíblicamente la Biblia enseña, porque la Biblia habla acerca de congregarnos. Yo no sé si usted ahorita con su familia está congregado para poder escuchar este tema. Mi animación como pastor, o su pastor, o su amigo, o cuate, como dicen algunos también, es animarlo a que podamos ver en la historia de Samuel que antes que la lámpara se apague, Dios está haciéndonos un llamado.
Y el llamado es a conocerle. El llamado es a no jugar a iglesia, a no jugar a cristiano, a no jugar a que entra y sale. Hoy, los que conocemos un poco de tecnología, sabemos que usted está conectado de principio a fin, y otros que no. Ahora, eso a mí me satisface, o eso es lo que a mí me hace hacer lo que seguiré haciendo en este medio hasta que Dios lo permita, me hace estar contento. No, el hecho es, lo quiero animar y lo quiero desafiar una vez más para que no seamos ni como Pedro, ni como Ofni, ni como Finés, que Pedro dijo, aunque todos te nieguen, yo no. Ofni y Finés, bueno, nosotros seremos los sucesores de nuestro padre y tenemos garantizado nuestra vida espiritual o de alimento en el templo, e incluso hasta podemos tener todas las mujeres y todas las hermanas que queramos. Ese era un conflicto serio en los días de Samuel. Ofni y Finés, por no haberse arrepentido, murieron en la guerra. Y cuando a su padre le vienen a avisar a Elí que sus hijos han muerto en la guerra, la Biblia enseña que el hombre no solo era ya anciano, sino que también era pesado. Y estando sentado a la noticia, cayó hacia atrás y se desnuca. La Biblia dice que él estuvo unos 10 días así. Otra versión de la escritura dice murió. Así que si murió inmediatamente o pasaron algunos días, murió. ¿Y por qué murió? Porque sus hijos habían muerto en la guerra. No hubo quien lo sucediera. Pero ya un profeta, antes de Samuel, le había dicho que si no hacía algo con sus hijos, de estorbarlos, él entonces iba a ser raído de la tierra. Y no sería contado él ni su posteridad iba a ser mencionado. Murió Elí y murieron sus hijos. Qué triste ser cristiano y no influir en nuestros hijos para que amen y sirvan al Señor hasta que Él vuelva o Él nos lleve a su presencia. Acuéstate, le dice Elí. Cuando él ya entendió, porque era un hombre experto, era un hombre con experiencia, era un hombre que también, a pesar de que escaseaba las visiones y la palabra, él entiende que Dios está llamando a Samuel. Así que Samuel entonces ahora responde. Y en el verso 15, que no va a salir en la pantalla por alguna razón de tiempo, Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, del templo, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. ¿Qué visión? La visión de que Dios le dijo a Samuel, dile a Elí que arregle sus asuntos. Yo le anuncio a Elí que en contra de su familia, que debe de arreglar. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Qué terrible que seamos condenados por no hacer lo correcto. Él sabía y estaba blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Hay otra palabra que dice que no los reprendió. Hay otra versión que dice no los estorbó. Es bueno estorbar a nuestros hijos de vez en cuando. Le decía a mi esposa hace unos días, ¿estaremos haciendo lo correcto? Y hablando de estorbar a nuestros hijos, eso es lo correcto, claro que sí. Usted y yo debemos de estorbar a nuestros hijos. Usted no puede ver a su hijo de 2, 3 años con un alambre queriendo el niño ponerlo en el tomacorriente. Usted no puede decir, dale hijo, vamos, dale, vas a sentir rico. Un toque que te va a llegar de la coronilla hasta la planta de los pies y vas a aprender. Usted no hace eso. A menos que su hijo lo haga en escondidas, él experimentará dolor. A menos que su hijo experimente ya desde niño rebeldía pura, él lo va a hacer. ¿Sí? En uno de los devocionales que escribo pongo el ejemplo de una madre que le dice al niño de 6 años, no golpees a tu hermana, a tu hermanita pequeña. El niño volteó a ver a su mamá y la volteó
vuelve a golpear. ¿Cuál es el problema de esa madre? ¿Cuál es el problema de ese niño? El problema está en la madre que no pudo hacer nada. ¿Por qué no fue y lo corrigió? Y ella lo pudo haber corregido. Pero ¿dónde está el problema? Que el niño a la segunda vez o a la instrucción de su mamá, no le vuelvas a pegar a tu hermanita, simplemente él mostró una actitud de su corazón de no obedecer a la voz de su mamá. Así hay hoy en día mucha gente, como Ofni y Finés, no obedecían a la voz de su padre y a la voz de Dios. Así que por eso, creo yo, particularmente creo, que si Dios ha llamado a mi familia para servirle, le van a servir. Le guste a usted o no le guste a usted. Es interesante que he tenido la experiencia de que pastores de otro país nos han visto cantar juntos con mi esposa, a mis hijos cantando y sirviendo y tocando dentro de la música también. Y recuerdo al pastor Elmer de la República del Salvador decir: es raro ver a una familia completa sirviendo al Señor. Algunos a eso le llaman, ¿cómo le llaman? Esta es una iglesia familiar donde solo la familia manda. No, yo no soy una familia que mando a todos. Soy una familia que honro a los que están sirviendo dentro del reino. Si ya no quieren tomar su papel de ser un equipo para servir juntos, yo he hecho mi labor. He hecho mi labor como pastor, he hecho mi labor como esposo, he hecho mi labor como padre, he hecho mi labor como pastor, como predicador. Por lo tanto, Dios le dijo a Elí que por no haber estorbado a sus hijos, él moriría. Así que en el verso 17, vamos al 17 luego, que dice: ¿qué fue lo que te dijo el Señor?, le pregunta ahora Elí. Después de que Samuel y él se levantaron al día siguiente y él abre las puertas del templo, Dios ya le ha dicho a Samuel: mira, te voy a decir algo. Era primera vez que Samuel hablaba con Dios. Miren qué encuentro el de Samuel. El encuentro de Samuel con Dios le da un encargo para otro. Así que el encargo que le da para hablar de una palabra a otra persona no es nada más sino el encargo de darle una profecía. Por eso es que Samuel es un profeta. Y al mismo tiempo fue el último de los jueces de Israel y también ejerce el papel de profeta y sacerdote. Es uno de los pocos líderes en la historia de la Biblia que tiene tres funciones. Se convierte en un juez, se convierte en un profeta y se convierte en alguien que también se convirtió en un sacerdote para Dios. Sirvió al Señor. Más adelante usted y yo miraremos a Samuel ungiendo a David con una lámpara. Y esa lámpara llevaba aceite o el cuerno de la unción. Y eso hablaba acerca de la palabra. Así que ahora le dice: ¿qué fue lo que te dijo el Señor?, le dice Elí. Le preguntó: te pido que no me lo ocultes. Te pido que lo descubras ante mí. Así te haga a Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo refirió todo, sin encubrirle o ocultarle nada. Y Elí dijo: el Señor es Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Y mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y se comunicaba su palabra. Dios, antes que terminara de apagarse las lámparas del templo, quiere hablarnos en la noche, de madrugada, durante el día, en Silo, en tu casa, en tu habitación, en nuestras reuniones. Dios quiere comunicarnos su palabra.
antes que las circunstancias sigan siendo difíciles o fáciles. No le puedo decir qué tan fácil puede ser la vida. La vida del hombre nunca ha sido fácil, porque incluso tampoco es fácil para muchos mantenerse en la fe. Por eso es que la Escritura nos enseña que un día Jesús, sabiendo que la gente lo sigue a Él por interés personal, se voltea para decirles: ustedes me siguen a mí por lo que les doy de comer. Así que les dijo: ¿se quieren ir ustedes también?, le dijo a sus discípulos. La gente se volvió molesta, posiblemente, porque Jesús les dijo: ustedes me siguen por lo que yo les doy. Pedro entonces respondió, dentro de las intervenciones famosas de Pedro, Pedro le dice: Señor, ¿y a dónde iremos? Le pregunto, amado y amada hermana y familia, hermanos, ¿a dónde ustedes irán sin Cristo? ¿A dónde podemos ir? Si el mundo se convirtiera en una cárcel en donde los cristianos ya no pudieran congregarse nunca, ¿a dónde irá usted? ¿Haría lo de esos 20 chinitos que recientemente se cuenta esta historia? ¿Sabe a cuánta gente atienden 20 chinos en la China? A 20 millones de cristianos que se reúnen escondidos. Nosotros estamos pensando, ¿cómo atender a 40, 50, a 1000, 2000 hermanos en el templo en donde nos han pedido distanciamiento social? ¿Cómo hacemos para alguien? Bueno, y nosotros hemos pensado, somos un grupo pequeño, somos una manada pequeña, y nos podemos reunir en el salón en donde Dios nos ha permitido estar durante estos años, y podemos estar los 40 bien ubicados, porque el salón donde estamos es, como diríamos en el buen sentido coloquial de nuestros modismos guatemaltecos, a nosotros el salón nos queda como el saco grande. Y gracias a Dios hoy entiendo que el salón que nos queda, el saco que nos queda grande, es para que juntos, amados hermanos, ya nos debemos de reunir en el nombre del Señor, con todas las consideraciones del caso del Ministerio de Salud y de todos estos humanistas que quieren evitar que los cristianos nos reunimos. ¿Qué nos importan los humanistas? ¿Qué nos importan todos esos que aparentemente pretenden nuestro bien? El bien aparente no es de los hombres. El hombre no tiene intereses puros en su corazón. Dios sí tiene un interés de que usted y yo le conozcamos como Dios quería que le conociera a Samuel. Así que estuvo con él, lo confirmó. Israel lo supo. Además dice que el Señor siguió manifestándose a Samuel en Silo y se comunicaba con él y le comunicaba la palabra. Antes que las circunstancias sigan cambiando o se compliquen, porque incluso ahora en el Congreso de nuestra República hay gente que quiere objetar acerca de la libertad que tenemos como cristianos. Y nuestra Constitución, usted lo sabe, lo habrá oído, pero nuestra Constitución dice o reza que nosotros tenemos libertad de pensamiento, libertad de locomoción, de expresión y de reunión. Así que, amados hermanos, antes que quieran ahogar y apagar la palabra, de la cual nunca lo lograrán, ya en la historia, el famoso científico Voltaire o el personaje Voltaire dijo en una oportunidad que esa fiebre que había en su tiempo, siglo XVII, de que la Biblia estaba proliferando, su escritura, su conocimiento de la Biblia impresa. Él dijo: esa moda se va a acabar en 100 años. Bueno, Voltaire se murió y la Biblia sigue siendo predicada. La casa de Voltaire se convirtió en una casa editora de Biblias comprada por la Sociedad Bíblica de Gran Bretaña, de Inglaterra. Paradojas de la vida, ¿no? Que alguien que pueda hablar en contra de la iglesia, en contra del evangelio, en contra de la palabra, termine siendo destruido por el peso de la palabra. Por eso los que desecharon al Señor, dice que esta piedra angular caerá sobre ellos. Así que
tenga usted también cuidado de no ser un opositor del Evangelio o de la palabra, porque antes que esta palabra un día sea quitada del mundo, porque será quitada, de cuento, será quitada por el hecho de que cuando estudiamos la Biblia, Samuel nos representa como un hombre que tuvo un encuentro con Dios y que cuando la lámpara de Dios aún no se apagaba, porque aún no se apagaba, pero estaba por apagarse, y él estaba acostado. Imagínense, ¿cómo va a ser posible que, pongamos ahora, déjenme decir esto, regresar un poco, ¿cómo es posible que Samuel y Elí están en el templo, pero no, como que no hay un interés por conocer de Dios? Y Samuel está acostado en el templo, donde está el arca. O sea, qué lindo estar cerca del arca, que era el símbolo para Israel de la presencia de Dios. Lo que nos está diciendo es, la presencia de Dios se estaba disipando. Y tenemos que tener cuidado de que siempre la lámpara esté encendida. Ahora, concluyo con esto. La lámpara debía estar encendida siempre. También la Biblia enseña, cuando se habla de la lámpara, en la Biblia se enseña que la lámpara se refiere al espíritu del hombre. También se refiere a nuestra vida espiritual. En el Salmo, leamos un salmo para ir concluyendo. Hay dos salmos que quiero leer. Salmo 18:28. Dice: tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor. Vuelve a encender tu lámpara, hermano. A los ungidos de Dios, Él dice en el Salmo 132:17: allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. Así que, amados hermanos, busquemos al Señor. Mantengamos nuestra lámpara encendida. Que no se apague. Supliquemos a Dios que Él nos ayude a mantener nuestro espíritu dispuesto a Él, nuestra alma atenta a su palabra, a su voz. Hay gente que fácilmente dice, yo estoy bien, pero también saben que están apartados de Dios y alejados de Dios. El hecho de que tenga buena casa, buen carro, buen trabajo, buena ropa, no le asegura ni le da garantía que Dios está con usted. Porque ¿qué le garantizaba a Finés, a Ofni y Finés, que Dios estaba con ellos? Si estaban haciendo lo incorrecto. Comían de más y tomaban del sacrificio ofrenda de carne y de grosura que no tenían que tomar. Ellos estaban realmente haciendo lo incorrecto. Es como que usted eche ofrendas y diezmos y los pone en el depósito de su congregación, pero cuando da la vuelta y ponen por allí la canastita o el recipiente y todos orando, alguien llega en hurtadías y mete la mano y mete su mano y saca un puñado de billetes y un puñado de sobres con los diezmos y se los echa a su bolsa y dice, ay, ya tengo para mi semana. Ay, ¿qué no sabe usted lo que puede hacer alguien que toma robado ofrendas o diezmos así, de esa manera? Está realmente atentando contra su propia vida. Eso era lo que Finés, los hijos de Elí, hicieron. Tomaron carne, tomaron ofrenda del altar y se la comieron. E incluso fueron exigentes, denos eso, antes de que lo cosan, antes de que lo echen en la olla para cocer, me lo traen. Lo crudo lo pedían, lo mejor. Incluso comían de las piezas que no podía tomar un sacerdote, el muslo y el pecho. Ellos querían pecho de res y querían lo mejor del muslo. Eso
no era dado a ningún sacerdote. Eso era ofrecido a Dios en holocausto. Eso los puso en una condición terrible. Y eso hizo que Dios en su presencia estuviera casi como a punto de apartarse de Israel. Y por eso ve Dios a una mujer. Volvamos al inicio. Vio a una mujer afligida pidiendo un hijo que le sirviera a Dios. Samuel sufrió con el pueblo de Israel. Sufrió el profeta. Cuando no le escuchaban, se acercó un día a Dios y le dijo: Señor, me desecharon, no escucharon lo que tú me dices a mí que yo les diga, no lo escucharon, me despreciaron, Señor. ¿Y qué le dijo Dios? No, Samuel, no, hombre, mira, no, eso no es contra ti. No te desecharon a ti, me desecharon a mí. Que usted me deseche a mí, que usted deseche a los predicadores, que usted deseche una palabra profética, o que usted deseche la palabra misma de Dios en lo que está escrito, esto no es así. Y aquí lo que está escrito, eso no es así. Porque yo pienso, porque yo razono, porque yo supongo. Usted puede suponer y pensar y razonar todo lo que quiera, pero lo que Dios ha dicho, así es. Y Él dice que antes que la palabra de Dios, antes que la lámpara se apagara, vino Dios y habló con el profeta y trajo a través del profeta la confirmación de algo que ya Elí había recibido por otro profeta. Es interesante que no se menciona quién es el profeta que le dijo antes. Eso está en el capítulo 1. Pero ya le había dicho que le habían estorbado. Así que después Elí fue y dijo: mucha, patojos, ya supe lo que están haciendo, pero no, hombre, no hagan eso, cálmense, hombre. No fue consistente, no fue determinante, no tuvo valor. Yo creo ser un hombre que creo en la palabra y que creo que la palabra tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. El diablo quiere apagar la luz en su mente, en su corazón. Y cuando el hombre le da chance a este mundo, a las tentaciones de que pueda hacer algo en su vida, puede hacer que su lámpara esté a punto de apagarse. Dice Proverbios: no se apaga de noche tu lámpara, no se apague ni de noche tu lámpara. En uno de los países europeos, creo que es Suecia o Suiza, pero es uno de estos países conocidos como los países nórdicos, en donde pasan meses y no ven el sol. Las casas siempre están iluminadas con lámparas o con velas, nunca están en oscuridad. Este mundo sin Dios está en oscuridad, pero este mundo con Cristo en su corazón y dándole luz y esperanza a otros, traerá lo que dice Pablo a los Colosenses: Cristo en vosotros, Cristo en mí, la esperanza de muchos. Pero deben de ver en mí al Cristo que es una esperanza para todos. Cuando la Escritura entonces menciona antes que la lámpara se apague, era la actitud de depositar aceite en las lámparas, porque el templo nunca podía estar en oscuras. Su vida, mi vida, nunca pueden estar en la oscuridad, porque dice la Escritura que aquel que nos sacó de las tinieblas nos sacó para que ahora estemos sentados junto a Él en lugares celestiales. ¿Y para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiera que usted y yo mantengamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro deseo de servir al Señor encendido, abierto a la presencia del Espíritu Santo
para que nosotros podamos realmente decir como Juan un día dijo: Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Yo espero que no sea un tiempo, solo un tiempo, sino que sea siempre. Juan 5:35. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Regocijémonos en Jesucristo, quien es nuestra lámpara. Y como dice el salmista, finalicemos: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a todo mi camino. Es mi oración, es mi deseo sincero, que su vida y mi vida no encuentren obscuridad para nada, y que aún en momentos difíciles que usted pueda estar atravesando, Jesús se convierta en la lámpara que alumbra su corazón. Pero eso, o para eso, usted tiene que entregarle su vida plenamente. No podemos andar diciendo que somos cristianos a medias tintas, o solo cuando nos conviene. Entréguele su vida al Señor, y le aseguro que entonces su lámpara nunca se apagará. Aun aunque usted ande en medio de tinieblas, usted podrá brillar en medio de este mundo. Que el Señor le bendiga, y que la gracia de Dios sea sobre su vida, y que en el continuar de estos días que están por venir, Dios le lleve a Silo, y allí usted pueda seguir escuchando su voz. Bendiciones.